Bendiciones una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Este es el episodio número 8. Estamos enfocados en la búsqueda de la sanidad divina y la sanidad interior, la sanidad física y la sanidad interior, a través de la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a tomar el capítulo 12 del libro del Éxodo, que es muy largo, pero es tan importante, de los más importantes que hay. ¿Por qué? Porque ahí termina la 10ª plaga, es la muerte de los primogénitos. Dios le ordena a Moisés cómo obrar, y eso es muy importante para nuestra sanidad también y nuestra protección. ¿Qué es lo que significa? Bueno, en primer lugar, tenían que tomar un cordero de 1 año, sin defecto, y tenían que sacrificarlo, tenían que matar el cordero. En ese momento no había sacerdocio, es decir, el padre de familia era el responsable, el asignado para esta tarea. Ese cordero era sacrificado y lo que hacían era que derramaban la sangre en un pequeño recipiente y esa sangre tipificaba la sangre derramada, es decir, eso apuntaba hacia la cruz del Cristo, que es la sangre que se pagó por expiación por nuestro pecado y nuestra redención. De manera que esa sangre derramada significaba eso, era el propósito de que ese cordero, que venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la persona de Cristo. Entonces, es interesante darnos cuenta de esto. La sangre era derramada en el recipiente, pero después no terminaba ahí la cosa, porque la justicia, el juicio de Dios venía sobre todo primogénito. Es decir, Dios iba a matar cada primogénito como una señal del juicio contra el pueblo egipcio y principalmente contra Faraón. ¿Qué es lo que sucedió ahí? El padre de familia tenía que tomar una pequeña pieza de palo, ponerle una forma de hisopo, me imagino con tela o algo, mojaba la misma sangre, mojaba la misma sangre que había caído derramada, pero ahora la sangre tenía una función distinta. ¿Cuál era? Era poner esa sangre como una señal en la puerta de la casa. Tenían que ponerla sobre los postes y sobre el dintel. Es muy tremendamente ilustrativo este punto. ¿Por qué? Porque hoy alguien dice eso ya no existe, pero veamos la interpretación. Esa sangre que se ponía sobre los dinteles y los postes era la misma sangre. ¿Qué ocurría? Definitivamente esa sangre iba a ser la protección. Cuando el ángel de la muerte pasaba enfrente de la casa, no había manera que podía entrar a dañar el primogénito o la familia. No podía, porque estaba la sangre como una señal. Esto es sumamente importante. Es decir, que la sangre tiene dos funciones. La sangre derramada para la salvación y la sangre rociada, se llama, para protección. Esta es una función del Padre. El Padre tiene que hacer un acto de fe, un acto profético sobre sus hijos, poniendo la sangre. ¿Dónde está entonces los postes en la vida de un hijo? Bueno, está en el alma, su conciencia. Estos son los postes. Y el dintel es su mente. Tiene que consagrar que ese lugar sea protegido con la preciosa sangre de Cristo. Es importante que entendamos Éxodo capítulo 12, porque ahí se origina la Pascua. La Pascua que vino a ser Cristo, ¿saben lo que significa en el hebreo Pascua? Significa pasar de largo, saltar. Es decir, no hay manera que el enemigo pueda tocar nuestras vidas. El apóstol Juan lo dice, no puede tocar nuestras vidas porque la sangre de Cristo tiene tanto poder que cuando la aplicamos hay un poder absoluto y los demonios no pueden pasar eso. Ahí nos damos cuenta de una raíz muy importante que está registrada en las Sagradas Escrituras. Tenemos que confiar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele el valor, el sentido de esa sangre, cómo es aplicada a nuestra vida y principalmente a nuestros hijos. En alguna manera usted estará de acuerdo conmigo que aquella familia donde su hijo mayor es el más atacado por el enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el primogénito, el que rompe matriz, es de Dios. De manera que hay una intención del enemigo de derrotar al primogénito, porque con eso daña a la familia. Pero la sangre que cubre. Por eso es importante que ellos entiendan el verdadero sentido del Evangelio.
el Evangelio de Jesucristo, que no solamente nos perdona, nos da una posición de hijos, sino que nos da la vida eterna, pero también Dios se responsabiliza de nuestra protección cuando caminamos en fe con Él. Esperamos que esto haya sido de bendición y continuamos con la siguiente serie. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde y haga resplandecer el rostro de Dios sobre sus vidas. Hasta pronto.